Nuestra investigación se desarrolla dentro del seno del Seminario de Lexicografía Hispánica, grupo dependiente del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación propio de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, con sede en la Universidad de Jaén. Este grupo, en su hacer humano, tiene la cultura y la lengua española como una cuestión de responsabilidad social. De ahí que el eje vertebrador de nuestro trabajo esté en aportar alguna idea y experiencia en tanto a la enseñanza y aprendizaje de la lengua española se refiere desde el punto de vista general y desde el punto de vista muy específico el estudio del léxico. Dentro de ese trabajo, los estudios del léxico histórico andaluz surgen como un proyecto de investigación interno del propio grupo de investigación que pretenden abordar una investigación que nos permita recuperar el léxico histórico andaluz. Para ello, las fuentes de trabajo son especialmente fuentes metalingüísticas, diccionarios y también fuentes lingüísticas como puedan ser literatura oral, textos literarios, etc. Al cabo, nuestro objetivo principal es obtener un léxico histórico de la habla andaluza para configurar el Atlas Léxico Histórico de Andalucía, lo que supondría ser un diccionario diferencial e histórico. El objetivo general se plantea como conocer el tratamiento que los andalucismos han tenido en la tradición lexicográfica del español a tenor de los datos que aporta la geografía lingüística actual y a fin de conocer su identidad como variación lingüística dentro de la lengua española. En cuanto a los objetivos específicos, se trata de desarrollar una estructura básica cognitiva del léxico histórico andaluz que nos permita en un orden onomasiológico conocer los paralelismos y las diferencias que se plantean entre el léxico general español y el léxico andaluz reconocido. Esos objetivos específicos se plantean conocer, entre otros, las fechas de las primeras documentaciones léxicas del andaluz en diccionarios, conocer la atención que los distintos autores de diccionarios prestaron al léxico andaluz, conocer la marcación diatópica andaluza en la tradición lexicográfica y especialmente analizar la filogenia lexicográfica que se halla en las obras analizadas. Metodológicamente, la obtención de los materiales léxicos se ha desarrollado siguiendo unos pasos muy concretos. En primer lugar, la búsqueda pormenorizada en los listados macroestructurales lexicográficos de los diccionarios del español. A continuación, la localización del léxico se registra atendiendo a la marcación diatópica andaluza, ya que de esa manera el autor señala la voz como dialectal. A continuación, el estudio contrastivo, apoyado en las modernas investigaciones dialectales, sirven para contrastar tanto el acierto de la marcación diatópica de la voz como la pervivencia de esta actualmente en el ámbito regional andaluz. La presentación lexicográfica de los materiales léxicos nos permite una descripción lexicográfica que debe de estar sujeta a los principios de la metalexicografía actual, señalar la autoridad lexicográfica por la cita original y la reseña bibliográfica y finalmente la constatación de vigencia de uso, reseña de los diccionarios de la época en que se recoge este léxico, con el ánimo de mostrar la historia del registro de primera documentación de la voz y permitiendo mostrar las diferencias y posibilidades gráficas y posibles variantes semánticas que pueda aparecer en la voz. Actualmente los estudios del léxico histórico andaluz y su investigación están alojados en un espacio virtual de la Universidad de Jaén con acceso restringido. Posee una navegación rápida ordenada por orden alfabético, lo que permite la rápida identificación del léxico y de todos los términos ahí alojados. Muestra del esquema microestructural y tratamiento léxico. Vemos en pantalla el ejemplo de la palabra abarquillado o abarquillada. Bajo su lema encontramos la definición de naturaleza metalexicográfica, identificación de marca de categoría y definición. Y a continuación encontramos en el recuadro marcado el estudio histórico de la voz desde la perspectiva de documentación lexicográfica, identificación semántica, registro en la documentación dialectal actual y toda la documentación de registro o no, con marca o sin marca, en los diferentes diccionarios de la historia del español.
Actualmente el plan de trabajo está muy avanzado, concretamente se han trabajado con un total de 106 obras lexicográficas en una franja diacrónica que nos lleva desde 1495 hasta la última edición del Diccionario Académico de 2014. Podemos decir que actualmente tenemos el 91% del vaciado del léxico histórico andaluz, quedando solo el restante un 9% de voces. Actualmente el corpus total suma una cantidad de 832 términos andaluces. Al estar ya tan avanzada la extracción, selección y análisis también de esos andalucismos en las fuentes lexicográficas, tomamos la decisión de ampliar el corpus y tener en cuenta otras fuentes de carácter lingüístico, como son, de un lado, los documentos de archivo y de otro lado, muestras de literatura oral. De un lado, en cuanto a la documentación de archivo, cabe destacar que dentro del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica se ha conformado desde hace un tiempo el subgrupo INTESTA, Investigaciones de Textos de Archivo, adscrito a su vez a la Red Internacional Carta, donde se está conformando un corpus concreto llamado Corpus Histórico del Santo Reino, siguiendo la metodología de la triple edición, facsímil, edición paleográfica y presentación crítica, a fin de conseguir un número importante de documentos particulares vinculados a la vida administrativa y social del antiguo reino de Jaén, con una fecha desde 1246 a 1833. Precisamente en el marco del corpus histórico del Santo Reino, desarrollado por este grupo INTESTA, adscrito a la red Carta, se han estudiado, se han extraído, se han analizado numerosos documentos que ya han visto la luz, pues van a ver la luz muy recientemente, a final del año 2020, en sendos artículos incluidos en un número monográfico titulado Lengua y documentos para la historia del español, en la revista Estudios de Lingüística del Español. Son los artículos firmados por la doctora María Águeda Moreno Moreno, en concreto el léxico social transmitido en las sucesiones testamentarias en la documentación de archivos del antiguo reino de Jaén, siglo XVIII, y el artículo firmado por la doctora Marta Torres Martínez, titulado En la despensa del hospital, léxico de cocina en un inventario de beneficencia, Jaén, 1869. Como muestra de los andalucismos que se han recopilado, que se han estudiado y se han extraído de esta documentación, podemos ver unas cuantas palabras como son badil, que pues está definida como pala con filo recto y bordes para recoger en las cocinas ascuas y ceniza, caldera, hogar, parte inferior del horno del alfar, cazo, como vasija de hierro o de metal de regular capacidad que se emplea para trasegar aceite, la hoz chocolatera, que es la vasija que sirve para hacer chocolate, y cuajadera, escudilla de barro vidriado y de fondo ancho para hacer cuajado. Estas palabras que estamos mostrando efectivamente son andalucismos reconocidos por la tradición lexicográfica y así descritos por los autores que hacen diccionarios a lo largo de la tradición española. La incorporación de las muestras de literatura oral al proyecto de Lexicon se ha desarrollado dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un proyecto dedicado a la documentación, al tratamiento archivístico digital y al estudio lexicológico, histórico-literario y musicológico de las muestras orales de literatura oral que se registran en la Andalucía Oriental. Mediante entrevistas semiestructuradas, transcripción de las mismas y el tratamiento lexicológico de los documentos orales, es que hemos podido incorporar y analizar una serie importante de andalucismos, concretamente pertenecientes en este caso a la zona oriental de Andalucía. En relación con las muestras de literatura oral que se han tenido en cuenta para la extracción de andalucismos y para ampliar nuestro corpus, el proyecto del léxico histórico andaluz, hemos de destacar otros dos artículos que se encuentran actualmente en prensa y que se publicarán a final de 2020, también de las doctoras Moreno Moreno y Torres Martínez. En concreto ambos
se publicarán en un libro titulado Un mundo en retazos léxicos, ambientes lingüísticos en la literatura oral de Jaén. En concreto, el artículo de la doctora Moreno Moreno se titula Los vegetales como dominio específico del conocimiento cultural y el artículo de la doctora Torres Martínez se titula Entre fogones, léxico culinario en muestras orales jiennenses. Como ejemplo de algunos andalucismos surgidos en estas muestras de literatura oral, les indicamos 3 voces relativas al ámbito culinario. En primer lugar, gañón gañote, que es un guiso de arroz con patata aderezado con perejil y aceite de oliva, localizado en la Sierra de Cazorla. Maimón, sopa a base de un sofrito de aceite, ajo y cebolla, trabado con harina, también localizado en la Sierra de Cazorla. Y pipirrana, con el significado de ensaladilla elaborada con patatas, pimientos, cebolla, huevo, bacalao y aceite de oliva, también registrado en la Sierra de Cazorla. Con las muestras de literatura oral como fuente para la extracción de andalucismos, hemos de destacar el proyecto de innovación docente, recuperación de patrimonio inmaterial, estudio del léxico en muestras lingüísticas orales de la provincia de Jaén, financiado por la Universidad de Jaén y dirigido por la doctora Marta Torres Martínez entre 2020 y 2022. Nos va a permitir seguir recopilando y haciendo extracción de andalucismos en el patrimonio oral perteneciente a la provincia de Jaén. Consiste en que el alumnado de Filología Hispánica en distintas asignaturas tengan como práctica la salida de campo, hacer entrevistas a personas mayores habitualmente de 55 o 60 años, donde pues hay un patrimonio rico, oral, y tras tratar esa fuente, incorporarla a nuestro corpus, extraer los distintos andalucismos. Se trata de un proyecto muy transversal donde, además de compañeros del Departamento de Filología Española, contamos con ayuda de otros compañeros de la Universidad de Jaén, del área de Sociología, de Botánica, de Música, de Historia del Arte, de Patrimonio, etc. Se trata de un trabajo y de unos resultados de literatura oral, pero con distintos temas, de ahí la transversalidad. Y también se trata de que los alumnos, en este caso del grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén, sean conscientes de este rico patrimonio oral y también de que sean conscientes de esa variedad en cuanto a léxico, fonética, morfosintaxis, sobre todo léxico, específicamente extraído y bueno, pues documentado en Andalucía y en la provincia de Jaén en concreto. Como resultado de este proyecto de innovación docente anteriormente descrito, tenemos el artículo firmado por la doctora Torres Martínez titulado Recuperación de Patrimonio Inmaterial, estudio de muestras lingüísticas orales de la provincia de Jaén, que se publicará a final de este año 2020 en un libro llamado Claves para la innovación pedagógica ante los nuevos retos, respuestas en la vanguardia de la práctica educativa. Algunos ejemplos de andalucismo incluidos y que hemos extraído en esta muestra de literatura oral, en concreto de la publicación que he presentado anteriormente, son carrasquilla, con el significado de encina joven, saya, con el valor de falda, follón, con el significado de borrachera, o antojeras, gafas. En definitiva, de lo que se trata es de contribuir a la conservación del patrimonio oral andaluz, que como otras manifestaciones culturales de carácter oral, forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. De hecho, este tipo de documentación es urgente, ya que la edad de las personas que son garantes de esta tradición es bastante avanzada. Esta fuente, por tanto, la de la literatura oral, se alza como privilegiada a la hora de preservar el léxico histórico andaluz. Muchas gracias por la atención prestada.